Hola a todos, hoy les voy a presentar un informe sobre José María López, el piloto argentino del que se está hablando en el mundo. Si querés conocerlo, no te lo pierdas. El título obtenido por José María Pepito López en el Campeonato Mundial de Turismo lo convirtió en el primer piloto nacional campeón del mundo luego que Fangio se consagrara por quinta vez en la Fórmula 1 en 1957. Pero, ¿quién es este poco reconocido piloto a nivel global que vapuleó sus afamados compañeros de equipo Sebastián Loeb e Iván Müller y se quedó con el título en su primer año en la categoría? Nacido en Río Tercero, Córdoba, hace 31 años, Pechito dio sus primeros pasos en el automovilismo en campeonatos provinciales de karting en 1991. Luego pasó a competir a nivel nacional, sudamericano y panamericano. Gracias a los buenos resultados obtenidos, en 1998 se fue al viejo continente a disputar los certámenes de karting más importantes del mundo. Tras lograr un tercer puesto en el campeonato italiano de kart y un cuarto puesto en el campeonato europeo, en el 2001 López pasó a competir en autos de fórmula. En su segundo año en el campeonato italiano de Fórmula Renault 2000 obtiene su primer título con el equipo Cram. Gracias a esta consagración, Renault le echó un ojo a López y lo incluye en su programa de desarrollo de jóvenes pilotos. Con el auspicio de la marca del Rombo, en el 2003 consigue el título de la Fórmula Renault V6 Europea, con el equipo Dan. A fines de aquel año realiza una prueba en el circuito de Cataluña con el Renault Fórmula 1 y otra con el equipo Minardi en Italia. En 2004 compite en la Fórmula 3000 Internacional y finaliza sexto. En 2005 finaliza noveno en GP2, antesala de la Fórmula 1 con el equipo Dan. Un año más tarde repite su experiencia en GP2, esta vez con el equipo Supernova, finalizando décimo. Gracias a sus excelentes condiciones de pilotaje, López hizo test con el equipo Renault desde el 2003 al 2006, años en los que el equipo francés consiguió sus dos únicos títulos de pilotos de la mano del español Fernando Alonso. Fue en el 2007 cuando el cordobés debió volver a correr en nuestro país porque ya no contaba con el apoyo financiero de Renault, justo en el año que debía pasar a ser el primer suplente de aquel equipo de Fórmula 1. Sin embargo, un espectacular año deportivo en el 2009 con los títulos obtenidos en el TC 2000 y en el Top Race V6, sumado a una gran campaña en el TC, hizo que todo el mundo tuerca se mueva para llevar al argentino al lugar donde debía estar, a la Fórmula 1. Increíblemente, López pudo juntar los 8 millones de dólares que le pedía el nuevo equipo USF1 y su arribo a la máxima fue anunciado con bombos y platillos, pero el equipo estadounidense nunca pudo terminar el auto y López se quedó otra vez a pata. Nos mintieron, eso es una realidad, nos mintieron, nos ocultaron un montón de cosas, les vendieron a todos los argentinos algo que seguramente que ellos sabían que no iba a existir y igualmente se jugaron a no sé qué, o a manotear lo que podían, a tratar de salvarse ellos, no sé cuál habrá sido el motivo. En 2010 volvió a participar en el ámbito nacional, pero sus resultados ya no eran los mismos. La depresión que le causó la estafa económica, deportiva y emocional del equipo USF1 no se la pudo sacar de la cabeza. Su primer y único título en su segundo regreso lo consiguió en el Super TC 2000 en el 2012, con el equipo Pro Racing. En 2013, una invitación a la doble fecha del WTCC, que se disputó en Termas de Río Hondo, le cambió la vida a Pechito. Un quinto puesto en la primera carrera y una victoria en la segunda con un auto BMW que peleaba los últimos puestos del campeonato hicieron que Citroën, equipo que iba a arribar a la categoría en el 2014, pusiera los ojos en él y lo invitara a hacer test en Europa. En estos, López se destacó por encima de varios competidores con mayor renombre y apoyo económico y pudo obtener la butaca con la que finalmente se quedaría con el campeonato este año en el Gran Premio de Suzuka. Este fue un informe de Guido Vilas para Periodismo Chical, Universidad Nacional de Quilmes.